Nos vamos de caminata por Santa María de Guía. Hola Local Guiders, hoy nos hemos venido de senderismo por Santa María de Guía. Te vamos a enseñar unas cuevas que se esconden por aquí y el camino real de San Felipe. Hay un pequeño sendero que sale de la carretera que va hacia el cenobio de Valerón, que prácticamente ni se ve. De hecho, cuando miras el track parece que no hay camino. Y la verdad que el principio está un poco complicado. Un sendero muy estrecho, entre tuneras y tal, pero que una vez pasamos los primeros 50 metros se puede hacer bien. Eso sí, importante saber que tiene su riesgo, ¿vale? Lo que está claro es que esta caminata no es apta para las personas con vértigo, que tiene un par de puntos que mejor no mirar abajo. Ya estamos llegando al punto más alto de la ruta. Desde aquí podemos ver perfectamente el cenobio de Valerón, esta parte de aquí abajo. Y el objetivo va a ser llegar a coronar esa montañita. Para llegar a la presa, la verdad que hay que hacer un poco de barranquismo casi. Y está bastante sucio el camino en ciertas partes. Lo bueno es que ya hemos cruzado la presa y vamos dirección a el pico que está encima del cenobio de Valerón. También podemos ver cositas como esta. Bueno, estamos en el punto que mejores vistas tiene de la ruta sin duda. Detrás mía, ahí lo pueden ver, pongo en primera plana, ya ven, se ve todo. Ese de ahí es el puente de Silva, es decir, empezamos la ruta caminando por ahí, nos metimos por aquel barranco de allí, que era el barranco de Moya, y de alguna manera hemos cruzado por esos caminos de esa zona de ahí, que podemos ver, a la presa, y de la presa pues hemos hecho una especie de subida hasta llegar a donde estamos, que al parecer esto era una especie de asentamiento guanche en el cual los líderes decidían unas historias mirando hacia la montaña de Galdar, que es lo que tenemos por ahí, y todo eso con unas vistas, como pueden ver, muy bonitas, con las palmas al fondo, San Andrés y toda esta serie de playas de la zona norte. Y ahora nuestra intención es bajar
de nuevo para llegar al mar por otra parte súper bonita. Estamos en uno de los sitios más guapos de toda la ruta. Como pueden ver, ahora mismo estoy grabando debajo del puente, lo que sería el final del puente de Silva. Y miren las super vistas que tenemos aquí a San Felipe. Se ha hecho un camino real, que es al parecer el camino que se utilizaba para ir desde Guía y Galdar a Las Palmas de Gran Canaria hace cientos de años. Y pues lo han rehabilitado esta última parte. Y como puedes ver, está muy bonito. Aquí tenemos unas cuevas también, entiendo que de la época aborigen. Y bueno, la verdad que la ruta es perfecta para acabar dándose un chapuzón. Bueno, justo a lo largo del camino nos encontramos con 8 cuevas en las que se cree que vivía la gente que custodiaba el camino para controlar los viajeros que por aquí circulaban y iban hacia Las Palmas de Gran Canaria. Incluso también se cree que era un punto de control para controlar enfermedades como la fiebre amarilla y no dejar pasar a todo el que quisiera. Resumen de la ruta. Lo más interesante y bonito realmente es el final, que es el camino real este por el que estamos bajando. Se puede hacer al revés, es decir, simplemente aparcar en San Felipe y subir por aquí. Una vez llegas al final del camino real y pasas los túneles, puedes llegar al punto limpio y continuar hacia el punto que mejores vistas tiene de todo, que era el asentamiento Guanche que hablamos antes. El track, la ruta que hemos hecho hoy, realmente es mucho más largo. Es aproximadamente de unos 13 kilómetros y hemos tardado con la tontería 5 horitas. A nosotros nos gusta caminar, por eso lo hicimos más largo. Así que si tú quieres seguir exactamente el mismo track que hicimos nosotros, como siempre te lo dejamos aquí en la descripción del vídeo donde tendrás el post. Pero te tenemos que advertir que tiene un par de puntos un poco camino de cabra, un poco complicado y que quizás tiene alguna que otra parte sucia. Pero bueno, que se puede pasar. Como siempre, gracias por ese like, por suscribirte e invitarte a nuestra newsletter semanal que te llegaría todos los viernes proponiéndote un par de planes que hacer en Gran Canaria. Es localguide.grancanaria.com/newsletter. También aquí en la descripción te lo dejaremos. Nos vemos la próxima semana por Gran Canaria.